primera actividad de la noche. Nos van a estar acompañando Gabriel Mazarovich, editor del Popular, periodista, militante estudiantil, Enrico Irrazada, profesor de la facultad, también militante estudiantil. Y nos van a estar contando un poco lo que representa el 1 de mayo para nosotros como estudiantes y también para el movimiento obrero y un poco también quizá de lo que es la Alianza Obrero Estudiantil. Así que nos dejamos con ellos, adelante. Con Enrico hemos dado primero buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es varias charlas ya acá en la facultad, previo al 20 de mayo y también en otra instancia, y con Enrico venimos de muchos años. Hace pero muchos años ya, en un montón de cosas, algunas de las que vamos a contar ahora. Yo básicamente voy a arrancar primero porque Enrico después va a trabajar más con ustedes, me parece, por lo que hablamos, el tema de la universidad y del movimiento estudiantil, y en mi caso más que nada era hablar más sobre el 1 de mayo. Yo me traje unos papeles ahí para acordarme, pero uno lo tiene más en la cabeza. Hay una primera cuestión que está buena reivindicar. Ustedes saben que la denominación de las cosas tiene una importancia central. A veces no se la damos, pero la tiene. Lo que vamos a celebrar dentro de unas horas es el Día Internacional de los Trabajadores, no del trabajo. Y no es una distinción menor. Digo porque seguramente la tapa del diario El País sea el Día del Trabajo, como es de Clarín, como es de La Nación, como es de todos los medios de la derecha en el mundo y como lo de los gobiernos de derecha en el mundo. Y es el Día Internacional de los Trabajadores por dos razones. Primero porque conmemora un episodio de lucha y de represión de clase contra los trabajadores. Y segundo porque fueron los trabajadores los que lo instituyeron en Día Internacional. En realidad el 1 de mayo es el primer día universal que no tiene motivación religiosa. Y fue conquistado por los trabajadores, no por los estados. Y está bueno que se recupere eso, porque si no, se tergiversa completamente todo lo que quiere decir. Aquí estamos en estudiante universitario, así que no es necesario repasar mucha historia, pero tiene que ver, los episodios que vamos a conmemorar se dieron en 1886. Pero la batalla por la cual terminó eso en 1886 viene de muchísimo antes. Y está muy bueno que la recuperemos porque si se hace un paralelo con la historia uruguaya, uno entiende hasta dónde tiene importancia lo que estamos hablando. El desarrollo del capitalismo en el mundo entero, su globalización, su espacio de acumulación primaria, fue sustentada en dos o tres cosas centrales. La primera, la superexplotación de las colonias y del mundo no central capitalista generalizado. Los bancos holandeses que se enriquecieron con el oro y la plata que nos afanaron los españoles y los portugueses y que financiaron el desarrollo del capitalismo en Europa, se tiñó de millones de indígenas asesinados en América Latina y de millones de esclavos africanos asesinados, arrancados, de dos genocidios. Y el desarrollo que implica luego la introducción de las máquinas desata inmediatamente en Europa una resistencia obrera generalizada. Para dar una primera referencia histórica y no irse mucho más lejos, ¿ustedes saben lo que era el movimiento ludista? ¿Lo vieron ustedes? ¿Lo vieron? ¿No? Uno de los primeros episodios de la resistencia obrera contra la instrumentación de la maquinaria y el desarrollo de la maquinaria, que consistía en la destrucción de las máquinas y el incendio de la fábrica. La primera reacción de la clase obrera con organización incipiente fue rechazar la introducción de la nueva técnica que aumentaba brutalmente la explotación. El auge del movimiento ludista en Europa se da, entre otros años, con la mayor cantidad de acción en 1811. Casi año que no tiene nada, mientras acá estábamos librando la batalla de las piedras. Se da con una fuerza brutal. Las primeras reivindicaciones en torno a la reducción de la jornada de trabajo
el capitalismo con la introducción de la máquina, lejos de humanizar el trabajo, lo bestializa mucho más y aumenta la jornada de explotación salvaje a 16, 17, 18 horas diarias, con niños súper explotados, casi sin salario. La primera idea de que la jornada de trabajo tenía que ser de 8 horas y en la vieja reivindicación que sonaba utopía y aún hoy suena utopía, de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso, tiene su primer surgimiento en el mundo en 1830, que es cuando acá hacemos, se supone, la primera gran constitución nacional. Las luchas obreras van cobrando fuerza, se van organizando más, y en 1884 se hace un congreso de los trabajadores de Estados Unidos, que era la colonia que había surgido con mayor fuerza en el desarrollo industrial, hace rato, que era en ese espacio, y deciden que para 1886, para el 1 de mayo de 1886, las 8 horas tienen que ser obligatorias y cumplirse en todos lados. Pelean durante esos 2 años con más de 5.000 huelgas en Estados Unidos, todas ferozmente reprimidas. Hay decenas de miles de despidos, cientos de muertos, reprimidos por todos lados, y llega el 1 de mayo de 1886, que era donde se debía cumplir, según el movimiento sindical, básicamente con un gran predominio de los obreros anarquistas en Estados Unidos, llegados de Europa, además. Ese 1 de mayo se realiza una jornada impresionante, con más de 200.000 personas participando en la huelga. Unos días después se hace otra jornada ante una de las fábricas que había contratado rompehuelga, un provocador tira una bomba, se desata la represión terrible, hay decenas de muertos, cientos de heridos, llevan 8 compañeros presos y en noviembre, un año después, en 1887, ahorcan a 4 en Chicago. Se desata una solidaridad mundial con los obreros norteamericanos asesinados, ejecutados en la horca. Está bueno decir los nombres, porque si no después, Speed, Hegel, Parson y Fischer son los 4 compañeros que son asesinados en la horca en 1886. En 1889 se realiza un primer encuentro internacional de trabajadores y se decide que en memoria de estos 4 compañeros y en reclamo de la jornada de 8 horas de día de trabajo, se convoca una huelga mundial para ese día, el 1 de mayo, el año después. Se puede hacer en muy pocos países, porque los barre la represión a los trabajadores en todos lados. Uno de los pocos países donde se hizo fue Uruguay. En 1890 se hace el primer 1 de mayo del Uruguay, que a partir de allí lo hizo en forma permanente. No vamos a hacer mucha historia más, pero me parece bien importante que en un país que acaba de celebrar por todo lo alto su bicentenario, y el bicentenario y la historia nacional se plantee como la historia construida por los patricios y la clase dominante, no solo para robarnos al Artigas popular, al Artigas de la reforma agraria, al Artigas acompañado por los indígenas, al Artigas acompañado por los pobres, y no por el Cabildo de Montevideo. No solo nos roban esa historia, sino que nos roban que en un país que se supone que tiene 200 años para festejar como nación, los trabajadores no existen como fuerza creadora de esa nación y de ese país, y sin embargo los trabajadores luchando llevan 125 años conmemorando el 1 de mayo de esos 200. Los números no dicen todo, pero a veces dicen mucho. Lo que vamos a conmemorar mañana hace 125 años que los obreros uruguayos, en todas las circunstancias y de todas las maneras posibles, lo celebramos. Aplauso por eso. Aplausos.
la historia del 1 de mayo en Uruguay merecería, y ojalá en algunos, hay algunos intentos, hubo algunos libros de historia desde, está bueno rescatar la historia de los oprimidos, la historia de los obreros, la historia de los trabajadores. Hay algunos libros de historia sobre eso que rescatan algunas de las primeras huelgas y algunas de las primeras luchas en Uruguay. Por esos años, al principio del siglo, los obreros que construyeron la Rambla Montevideo y la Rambla de Piriápolis, el reclamo que tenían y que lo hicieron en un 1 de mayo de los primeros del siglo anterior era cese de los castigos físicos y derecho a tomar agua una vez al día. Esa era la reivindicación de los obreros de la construcción uruguayos al principio del siglo, por lo cual además por pedir esos disparates fueron salvajemente apaleados y reprimidos por la policía, ¿no? Por querer que no les pegaran con látigo en la obra y por pedir para tomar un vaso de agua una vez al día. Hay mucho sacrificio, mucho heroísmo de contar de toda esa historia, pero sería muy largo. Podemos charlar, está muy bueno que se charle sobre eso, está muy bueno que los estudiantes conversen sobre eso, sobre el movimiento popular, brevemente vamos a decirlo después. Yo simplemente, para recordar algunas fechas claves de los 1 de mayo, los 1 de mayo fueron siempre eje a nivel internacional y a nivel nacional de la historia. Un 1 de mayo centralísimo fue el 1 de mayo de 1958. ¿Por qué? Porque expresó el nacimiento más firme, más sólido de lo que fue la unidad obrero estudiantil, de la cual vamos a hablar un poquito después. Y se conjugaron dos grandes cosas. Ese año el movimiento popular uruguayo conquista dos grandes cosas: la ley orgánica de la universidad y la ley de seguro de desempleo, que en Uruguay no existía. Miles de trabajadores ese 1 de mayo manifiestan pidiendo autonomía y ley orgánica para la universidad, y miles de estudiantes van con ellos a acompañarlos en la lucha por el seguro de desempleo. Y la unidad se da en la lucha, en la calle, en la realidad. Otro 1 de mayo centralísimo fue el 1 de mayo de 1965. ¿Por qué? Aunque se hacían varios actos del 1 de mayo, porque el movimiento sindical estaba dividido, disperso, en diversos sindicatos por rama y en como 4 o 5 centrales. Aún así, buscando el proceso de unidad, en el 1 de mayo de 1965, del cual ahora hace 50 años, se convoca el Congreso del Pueblo, que es la primera experiencia de conjunción de todo el movimiento popular uruguayo junto y excediendo el movimiento popular. Y como les dije que importaba mucho decir Día Internacional de los Trabajadores y no Día Internacional del Trabajo, también explico por qué digo movimiento popular y no sociedad civil. Porque el Congreso del Pueblo no fue la sociedad civil, fue el movimiento popular. Como otra experiencia que vamos a hablar después. El otro 1 de mayo histórico fue el de 1966, porque después del Congreso del Pueblo, en el Congreso de 1966 se convoca en el 1 de mayo al Congreso de Unidad Sindical y se hace el primer Congreso unificado. Es el primer acto del 1 de mayo conjunto de todo el movimiento sindical uruguayo y termina en el Congreso de Unificación y en la conformación de la Central Única, de lo cual también vamos a hablar. Otro 1 de mayo histórico, que tiene que estar reflejado mañana también cuando vayamos, es el de 1973. En 1973 faltaba un mes para el golpe de Estado y la clase obrera uruguaya defiende la libertad, defiende la democracia, enfrenta los gases, los sables y los balazos para hacer el 1 de mayo y además expresa que si hay golpe de Estado va a haber huelga general, públicamente, en la calle, preparándose un mes antes. Un año después, 1974, se hace el primer 1 de mayo en dictadura, con la CNT ya proscripta, con los sindicatos prohibidos, con miles de dirigentes despedidos y miles de dirigentes presos, y los trabajadores salen a la calle, en un acto de heroísmo increíble.
Aquí en Montevideo, se hicieron en todo el país, pero aquí en Montevideo hubo dos grandes concentraciones. Una en la curva de Maroña, zona obrera por excelencia, no los cementerios de fábricas que hay ahora. En aquella época había curtiembres, textiles, donde trabajaban miles de trabajadores. Veracierto, a la hora de salida de las turnos de Sadil, de Hildu, de las curtiembres que había allí, parecía 18 de julio. Eran miles de gente yendo para arriba y para abajo. Y el otro es en La Teja. Son gigantescos el 1 de mayo del 74. Son reprimidos por todo el ejército, toda la policía, hasta helicópteros usaron para reprimir esos 1 de mayo. Y fue una de las grandes movilizaciones de masas en la calle contra la dictadura, en plena dictadura. Todos los años hubo 1 de mayo. Si ustedes revisan los momentos de golpe y de represión, siempre son en torno al 1 de mayo muy fuertes, porque siempre el movimiento sindical y el movimiento estudiantil en torno al 1 de mayo hacía cosas. Pero hay otro 1 de mayo y que tiene que ver con esta casa donde estamos ahora, que hay que recordar mucho. En ese ya tuvimos que ver nosotros. Todos nosotros éramos municipio, que es el 1 de mayo del 80. Por dos razones. Era el año en que la dictadura iba a plebiscitar su constitución, que alguna vez hay que hablar más de lo que era esa constitución. Y si hubiera ganado esa constitución, ¿en qué país estaríamos? Era la institucionalización del fascismo. Y además la dictadura, sabiendo que iba a haber el 1 de mayo, intenta hacer lo que nunca se había hecho antes, que es cambiar el 1 de mayo de fecha. Con tanto tino que lo pasan para el 5 de mayo, que es el natalicio de Carlos Marx, de tan burro que era, ¿no? Pero la CNT clandestina, la FEU clandestina y las organizaciones de secundaria clandestina, que era donde yo militaba en aquella época, deciden responder y reivindicar que el 1 de mayo es nuestro y no lo cambia nadie, que no tiene que ver con que haya gobierno ni de izquierda, ni de derecha, ni siquiera dictadura, que es el Día de los Trabajadores, un punto, que no se cambia, aunque haya represión. Y la convocatoria fue que el 1 de mayo no se fuera a trabajar, no se fuera a los liceos, no se fuera a las facultades, donde no hubiera condiciones para no ir, porque obviamente iban a pasar lista, obviamente iba a haber destituidos, obviamente iba a haber despedidos, presos, como los hubo, a hacer actos de protesta. Y además el 5 de mayo ir, cuando estuviera todo cerrado. El 1 de mayo del 80 hay informes de inteligencia policial, que ahora algunas investigaciones han salido, son maravillosos. Es el mejor homenaje al movimiento popular los informes de inteligencia de la policía. Porque da cuenta de que, por ejemplo, pararon 80 obras de la construcción, que pararon más de 60 talleres metalúrgicos, que pararon curtiembres, fábricas de calzado, que se paró en 17 liceos de Montevideo, que las facultades estuvieron desiertas. Y da cuenta de un episodio que estuvo aquí, cuando era aquí la Facultad de Humanidades. Aquí no hubo condiciones para paralizar, había gente, y había gente acá. Y se buscaron mil maneras de hacer eso el 1 de mayo. Y los compañeros hicieron una falsa pelea por la novia de uno con el otro, que llamó la atención de los milicos que estaban adentro, de los estudiantes que se fueron todos para allá, y cuando lograron distraer la atención de todo el mundo, lo que se logró desde arriba fue desplegar una pancarta que decía "Viva el 1 de mayo, solidaridad de los estudiantes", colgada acá en esta casa. Invadida por los milicos, se tuvieron que fumar la pancarta y subir hasta arriba, y tuvo varias horas colgada porque no encontraban cómo descolgarla. Eso se hizo en varios lugares. Hoy parecerá poco, fue un acto de heroísmo brutal. Ese día asesinan las patrullas, esa noche previa, esta noche como la de hoy, que estamos acá, el 30 de abril de 1980, fueron salvajes. Las calles eran un infierno de camionetas del ejército, camionetas de la policía con la sirena abierta, tirando además. A los grupos que veían por la calle les tiraban. Asesinaron a un compañero metalúrgico de la fábrica Nordex, Reyes, de apellido,
que estaba llegando a su fábrica para tirar una volanteada, llamando a la gente a no entrar a trabajar, le pegaron un balazo y lo mataron. Hubo decenas de presos. El 1 de mayo del 80 fue la antesala que permitió organizar el pueblo para derrotar a la dictadura en noviembre y decirle no al plebiscito pacífico. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que una dictadura organiza un plebiscito y lo pierde. Y fue mentira que lo central fue el debate de Taribo por televisión, cuando faltaban 3 días para la votación. Esa historia maravillosa que cuentan ahora y que ponen a Sanguinetti a contarla, en realidad se come que hubo toda esa lucha popular y toda esa acumulación popular y todos esos muertos y toda esa gente despedida que estuvo dispuesta. Así que gran 1 de mayo el del 80. El otro gran 1 de mayo fue el del 83, que fue el comienzo de la ofensiva de masas popular para tirar abajo a la dictadura. La dictadura había hecho una ley de asociaciones profesionales buscando hacer un movimiento sindical domesticado, en la cual estaba prohibido que fueran dirigentes más de 30.000 personas. O sea, no podían votar los trabajadores esas personas, tenían que votar a otros. La policía y el Ministerio de Trabajo participaban, lo sé porque hice varias de esas asambleas. Participaba en las asambleas, tenía que dejar la cédula, tenía que dejar la dirección, dónde trabajaba cada uno, todo. Se hicieron todas esas asociaciones. El movimiento sindical clandestino decide aprovechar ese espacio de libertad y ir a ocuparlo. Terminaban esas asambleas con el Ministerio de Trabajo y todo, y hacíamos otra donde elegíamos a los dirigentes que nosotros queríamos y no los que habían quedado ahí. Es desde ahí que se construye la convocatoria al 1 de mayo de 1983. La dictadura no la autorizó hasta pocos días antes. Ese día, en el Palacio Legislativo, parecía un almácigo, era todo verde. El mercado modelo, el mercado agrícola, que ahora es una maravilla, el MAM, que era una defecio en aquel entonces, estaba lleno de milicos. Las azoteas del Palacio Legislativo estaban con francotiradores. Había ametralladoras de pie puestas adentro del Palacio Legislativo, atrás de las puertas. Había miles de milicos concentrados para el lado de la Rambla Portuaria. Y había un conjunto de dirigentes sindicales muy jóvenes. Yo tenía 18. Y los que estaban en el frente tenían 24, 25, los más viejos 30. Y se hizo. La reunión de la clandestina de la mesa representativa se hizo en el sindicato de tabacaleros, que queda al costado, a media cuadra del Palacio Legislativo, con compañeros mirando si los milicos venían a asaltar el local donde estaban, porque no había fotocopia, no había computadora. La proclama había un ejemplar único escrito a máquinas anoche, que estaba ahí. O sea, la misión de los compañeros que estaban ahí era defender con su vida la proclama, porque si no, no había nada para leer. Una proclama de esta altura, ¿no? Nos pusieron el brazalete de seguridad. Obviamente todos sabíamos que nosotros de seguridad podíamos hacer muy poco contra ametralladora de pie, helicópteros, francotiradores y todo lo que estaba del otro lado. Así que la única garantía que había de que no reprimieran eso era que hubiera muchísima gente. Yo recuerdo que algunos compañeros decían, si vienen 30.000 estamos salvados, porque a 30.000 va a estar bravo darle, ¿no? Vinieron 300.000 personas, organizadas desde todos lados. Marcha del Cerro, de La Teja, de Marón, de Punta Riel. La FEU clandestina y la CEP se habían concentrado en la Facultad de Medicina, también con la misma consigna, como quedaba cerca, estaba bueno, si la mano venía complicada, no se salía, si se salía así. Se llevó una pancarta enorme, como de una cuadra de largo, enorme, que decía obreros y estudiantes unidos y adelante, salud 1 de mayo.
multitud compacta obrera que había se abrió para que pasara esa pancarta. Fue uno de los momentos más lindos, más emotivos de recordar de ese día, que todavía lo recuerdo y se me pone la piel de gallina. Obviamente no hubo represión, el discurso duró como 5 horas y media y nadie quería que terminara, porque era el primer acto y además porque nadie se animaba a irse. Una cosa era estar ahí en ese acto con 60.000 personas y otra cosa era arrancar solito para tu casa caminando, con toda la tropa que estaba esperando ahí. Toda la barra decía seguí, seguí, ¿no? Nosotros contábamos la anécdota del arzobispo de Montevideo, que se fue de sotana el 1 de mayo, con sotana y una boina negra, y a nosotros nos mandaron a cuidarlo. Fuimos con nuestros heroicos cosos que decían seguridad a rodear al arzobispo de Montevideo. El arzobispo de Montevideo nos dijo eso, nos dijo: che, ustedes me vienen a cuidar a mí, sí que es raro, porque yo vine acá a cuidarlos a ustedes. Y era obvio que había ido ahí para que la represión no hubiera. Fue una maravilla eso. Y desde ahí no nos pudieron sacar de la calle nunca más. Ojo, hubo represión, ¿no? Fíjense que estamos en mayo. 2 meses después dan un golpe brutal contra la fe clandestina. Brutal. Y llevan presos 40 compañeros solo de medicina. Y los torturan salvajemente, bestialmente. Y quedan presos por 2 años más, hasta el 85. Es decir, que se ocupaban espacio de libertad con lucha y era una masacre lo que venía atrás después. En el 84, meses después, asesinan en la tortura a Vladimir Roslik. O sea que no es que la cosa fue que salimos a la calle y todo confite. No, fue terrible. El 1 de mayo del 84 teníamos la misma preocupación. La consigna de 1983 fue libertad, trabajo, salario y amnistía. Ese 1 de mayo hizo que prohibieran al PIT, que era lo que no se podía nombrar la CNT clandestina. Entonces el PIT también lo prohibieron. Después del 1 de mayo ya no servía tampoco esto. En el 84 se organiza, en enero del 84, un paro nacional que es gigantesco, al que adhirieron. Yo nunca vi un paro tan grande, porque adhirieron hasta los comerciantes cerraban los comercios, paramos todo. Después se hicieron paros de 10 minutos, yo recuerdo, yo trabajaba en una fábrica de calzado, y el que empezaba el paro de 10 minutos estaba en el horno, y claro, trabajábamos con máquinas de compresión, y apagar una máquina de aquella se enteraba la humanidad entera, pero alguien tenía que dar la orden. Entonces, todo el mundo esperando, cuando llegó la hora a ver qué pasaba, la patronal salió para afuera. Mi patronal Sanguinetti era accionista. El abogado de la fábrica era Marquesano, que después fue el ministro del Interior. Nuestras ocupaciones de la fábrica duraban 10 minutos más o menos, porque teníamos al ministro del Interior de abogado, o sea, la metropolitana no demoraba nada en llegar y en cagarnos a palo. Pero bueno, me tocó la emoción como dirigente obrero votado por mi compañero con 19 años de apagar la primer máquina. Paraste toda la producción. Y la verdad que ese sonido, yo se los cuento porque a veces vale más que contar ideas abstractas de cómo fue la lucha concreta, de verdad, no la que se cuenta en los libros. Y apagar esa máquina, sentir el pitido brutal, ¿no? Y quedarte paradito. A mí ya me habían llevado preso, ya me habían torturado largamente y iba para el camino lo mismo. Y sentir cómo una atrás del otro empiezan a caer las máquinas, una atrás del otro, y después mirar para atrás y ver a 400 compañeros con los brazos así, mirando a la patronal y a los milicos por los 10 minutos que cabían, era una cosa impresionante. Y sentir el mismo ruido de la ladrillera de enfrente y de la fábrica de carteras que teníamos al lado. Era la sensación real del poder del movimiento popular organizado. Vos sabías que ahí no nos podían parar, porque a todos no nos podían matar. No había manera. Luego en el 85, mañana vamos a festejar, no es nada menor, festejar que llevamos 30 años del 1 de mayo en democracia.
Bien. Es la primera vez en la historia del Uruguay que se llega a 30 años del 1 de mayo sin represión policial contra el 1 de mayo. Es la primera vez. Nunca se dio antes. No es un detalle menor, no es un mérito de ningún gobierno, es un mérito del pueblo uruguayo haber logrado eso. Y no es una cosa que se conquiste así nomás y que se diga así nomás. Como ya las anécdotas se alargan, yo le quería terminar diciéndole por qué importa tanto el 1 de mayo, por qué importa tanto la unidad obrero estudiantil, por qué importa tanto la unidad del pueblo y por qué hablo de movimiento popular y no de sociedad civil. La sociedad civil es todo. En realidad, en los textos clásicos de análisis, la sociedad civil era todo lo que no era el Estado, y en particular los liberales económicos hablaban de sociedad civil como lo que no tenían que intervenir porque hablaban del mundo económico en general, del mundo de la explotación. Eso ha cambiado. Ahora en general cuando se habla de sociedad civil se diluye que en esa sociedad civil hay empresarios, hay ONG, hay asociaciones con fines de lucro y hay organizaciones populares representativas del pueblo. Yo cuando hablo del movimiento popular. A la salida de la dictadura se hizo una experiencia de intentar llevar un programa de soluciones para reconstruir al país después de lo que había, que fue la Concertación Nacional Programática, de lo cual participó todo el mundo, partidos políticos, organizaciones sociales, todo. Después la derecha traicionó brutalmente esos acuerdos en los gobiernos que siguieron después. Pero en esa batalla, fíjense si será importante hablar de movimiento popular y no de sociedad civil, que hubo dos organizaciones a las que se les prohibió participar, por consenso de todos: la Asociación de Bancos y la Asociación Rural. Y se les prohibió participar porque apoyaron la dictadura, financiaron la dictadura, se beneficiaron con la dictadura, explícitamente. Por lo tanto estaban excluidos. Así que sociedad civil nunca. Movimiento popular organizado. La historia de construcción de la unidad obrero estudiantil en el Uruguay tiene una particularidad muy especial. Disputar desde lo social y también desde lo político un proyecto de sociedad diferente, espacios de libertad y de autonomía mayores, necesita un grado de unidad y de amplitud enorme. Y necesita la unidad del pueblo. Los trabajadores en todo este proceso que les he contado han construido su propia unidad, con miles de defectos, con miles de idas y venidas, con rupturas y reencuentros, pero han construido su unidad. La unidad de los trabajadores no es un tema menor, es una cosa decisiva y dificilísima, tan difícil que en el mundo hay 2 o 3 países que tienen una central única de trabajadores, todos los demás tienen mucho. La unidad del movimiento sindical uruguayo se construyó en primer lugar con los sindicatos de los centros de trabajo. Y ahí para los trabajadores es muy simple, para los estudiantes no es tanto entenderlo, para los trabajadores sí, porque es muy básico. O sea, tener el patrón enfrente. Si no estás junto en un sindicato único, sos un tarado, porque el único que se beneficia es el patrón. Y si vos te dividís por ideología, por pertenencia partidaria, al único que beneficias al patrón. Entonces el altísimo componente reivindicativo que tiene la unidad abajo, en los centros de trabajo, es enorme, pero lograrlo hace posible defender los derechos. Yo le conté de la fábrica. En la fábrica mía organizamos el sindicato de la dictadura con 2 reivindicaciones. Era una fábrica de calzado, 400 trabajadores, en lo que hacíamos 1.200 pares de zapatos por día. Y por lo tanto había 2.400 suelas en estufa por Novoprem. O sea que nos falopeábamos de pesado por la patronal. Y terminábamos muy mal, mareados, con vómitos. Al tercer embarazo que perdí una compañera, por eso, que salió vomitando y sangrando, en plena dictadura paramos la fábrica.
La paramos todo. Y logramos, como gran reivindicación, que nos dieran 1 litro de leche por día y máscaras para las compañeras que estaban más cerca de la estufa, chupándose el neopren que la patronal les hacía comer. La segunda reivindicación era que los capataces y los patrones estaban absolutamente acostumbrados a manosear a las compañeras y a cogérselas de pesado en los depósitos y atrás de la bandeja de horno. Con el sindicato clandestino decidimos que no iba más. Y cuando vimos que una compañera lloraba saliendo de atrás de la horma y atrás salía el capataz atándose el pantalón, yo fui con una bandeja de horma que pesa 35 kilos y se lo partí en la cabeza. El señor quedó muy mal. Y la solidaridad se desató de los trabajadores enseguida, porque obviamente a mí me iban a despedir, no teníamos derecho de nada, que fuera sindical, esa puta, nada. Pero las compañeras pelearon con un cuchillo entre los dientes por defender a los dirigentes sindicales que habían impedido que los tipos la tocaran. Y en esa fábrica, aún en plena dictadura, ningún capataz tocó más a una compañera. Y la organización sindical fue para defender la dignidad del trabajador, ni siquiera hablábamos de trabajo. Pero la unidad ahí era para eso, si no estábamos muertos. Después viene la unidad del sindicato por rama, es decir, por industria, sindicato calzado, sindicato de trabajadores de la Cutiembre, sindicato metalúrgico, sindicato de la construcción. Y eso ya de reivindicativo tiene mucho, muy importante, pero tiene un contenido mucho mayor, que es que permite al trabajador conocer una rama de la producción entera, conocer cómo funciona el trabajo, entender su oficio, entender cómo se penetra en la economía, generar propuestas programáticas y tener una fortaleza mucho mayor y preocuparse por los problemas más generales de la sociedad. Y después viene un nivel mayor, que es la unidad en una central única. Y por eso tenemos a los fantasmas del país y de la derecha diciendo que los paros generales del PIT-CNT son políticos e ideológicos. Claro que son políticos e ideológicos, por supuesto que sí. Y que haya una central única de trabajadores es un tema ideológico, por supuesto que es un tema ideológico, contra ellos. Es una victoria de los trabajadores para pesar en tanto clase en la sociedad. Obviamente que tiene contenido reivindicativo, pero le genera una potencia a la clase trabajadora como clase para disputarle a la clase burguesa que la explota los derechos y la perspectiva general de la sociedad. Y por eso les duele tanto, y por eso es tan importante que haya una central así. Y ese es el proceso el que permitió acercar a los estudiantes, y por eso es tan valioso que los estudiantes se hayan acercado. Porque los estudiantes le dan potencialidad a la clase obrera, enorme potencialidad. Y porque ustedes, además de estudiantes, son parte del pueblo uruguayo, son parte del movimiento popular. Y como tal construyen la unidad con los trabajadores. Y no la construyen desde un grado de subordinación. El movimiento estudiantil no tiene nada que pedirle permiso, ni que endiosar al movimiento sindical, al contrario, lo hacen en una relación de igualdad. Yo termino contándoles que además de la lucha del 83, de estas luchas donde hacíamos las cosas con los estudiantes, ocupábamos las facultades, fíjense que en el 81 nosotros participamos en la campaña de firma contra el examen de ingreso en la universidad, que se juntaron miles de firmas en plena dictadura. Y juntamos firmas por una universidad a la que nunca habíamos ido. Yo nunca estudié en la universidad. La mayoría de los trabajadores de mi generación no estudió jamás en la universidad, ni soñábamos con llegar a la universidad. Era una cosa absolutamente lejana para nosotros. Sin embargo, a partir de la lucha común con los estudiantes y con la universidad, la sentíamos nuestra, la defendíamos como nuestra. Y juntábamos firmas contra el examen de ingreso en los centros de trabajo. Y iban los estudiantes a explicarnos qué significaba destruir el examen de ingreso y la intervención en la universidad. Pero Sí. aún así siguen habiendo exámenes. Claro, sí, claro. Ahora hay nuevas formas de eso por las cuales pelear. En aquel entonces era generalizado. No había manera de ingresar a la universidad si no tenía examen de ingreso, y además tenían prohibido ingresar quienes tenían categoría democrática. Los ciudadanos estábamos catalogados en categoría A, B y C. Los categoría C, que éramos todos nosotros, no podíamos entrar.
hay casi ningún espacio, ni siquiera podíamos ser funcionarios públicos, ni soñar, ni por concurso, que no había, además, ni por nada. Me refiero a ese examen de ingreso. Obviamente, después lo de los cupos en la universidad es otro lío que ustedes tienen que discutir y ver. Claro, ¿por qué hacen algunas excepciones de la arquitectura? Ajá, es una buena cosa para discutir ustedes y que los trabajadores le demos la solidaridad. De los cupos en la universidad y de los cupos, por ejemplo, también tenés la UTU. Diseño, sí. Ajá. Entonces yo termino contándole la idea de que llegó a tal grado la unidad en Uruguay del movimiento estudiantil y del movimiento sindical que la CNT, cuando se crea en su mesa representativa, le da un lugar a la FEB. Y es la única organización sindical en el mundo que en su dirección tiene un lugar de participación concreta y permanente de la organización estudiantil. Hasta ese nivel fue, no solo de idea, fue orgánico, de lucha, de sangre, de mártires, de lucha común, pero también de discusión orgánica conjunta. Y desde entonces, con problemas, hemos marchado juntos. El gran desafío está toda la historia bonita y las razones por las cuales esta historia hay que